Muy bien, pues ya estamos todos conectados, por supuesto. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches, por supuesto. Los saludamos desde México, aquí en Puebla, concretamente en la zona, vamos, en este caso, suroriente del Valle de México. Y por supuesto también los saludamos hasta Nueva York, donde se encuentra Lynn Valdés. ¿Cómo te va, Lynn? Hola Iván, muy buenas noches. Nos va muy bien. Estamos disfrutando de estos últimos días de solecito, de calorcito, y ya están esos días en los que amanece un poco frío, luego hace calor y en la noche otra vez el frío. Eso quiere decir que Se acabó. se acabó. Se acabó el verano y comenzamos con uno de los retos más importantes, me atrevo a decir, Sí, pues, de especie humana en los últimos 150 años, muy fácilmente. Comenzaremos un invierno sumamente difícil, sumamente diferente. Tendremos que cuidarnos más, tendremos que hacer, bueno, pues mucha más conciencia. Pero bueno, lo importante es que estamos todos juntos esta tarde. Nos da mucho gusto saludarlos. Pues bienvenida, ¿no? Con todas las redes sociales. sí, síganos en nuestras redes Por sociales. Gracias favor. a las personas que ya se están conectando. Bienvenidos todos, En súbanse, vénganse. Facebook estamos como Foro Latino, Twitter Foro Latino 2020, Así en es, Instagram Foro Latino 2020 y en YouTube nos encuentran como Foro Latino. Entonces, sí, hay que es sumarse correcto. las redes sociales porque ahí vamos a estar súper activos, ¿no, Iván? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues esta tarde tenemos un programa muy especial. Les va a interesar muchísimo porque tenemos a un gran, yo primero diría un gran amigo, segundo un gran charlista, un extraordinario analista y todavía un mejor investigador. Está con nosotros Roy Campos, se consulta a Mitofsky, va a platicar esta tarde con nosotros muchísimos aspectos, no solamente de la demoscopía, del trabajo demoscópico, no solamente de la encuesta o el trabajo de investigación. No, vamos a desmenuzar juntos y aquí pues todas las preguntas que vengan, bienvenidas. Nos dará tiempo para hacerle algunas preguntas a Roy, que nos oriente, que nos diga qué le ha contestado el grueso de los mexicanos. Roy no solamente trabaja en México, trabaja en muchísimas partes de, bueno, pues nuestro continente. Así que, ¿qué ha encontrado Roy al cabo de 30 semanas que viene haciendo una encuesta cada 8 días? Y bueno, pues hay mucho, mucho que platicar. Más invitados que tienes tú, mi querida Lee. Sí, Walter Sinche es un ecuatoriano, él es activista y bueno, ha Buenísimo. trabajado mucho para la comunidad. Él es el director y el fundador de Alianza Ecuatoriana Internacional y nos vamos a enlazar con él hasta Queens, Nueva York, para que nos platique un poco de su historia y de los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando justamente ahorita que viene Sí, sí, otoño, sí. invierno y qué es lo que nos espera. Pero antes de eso quiero felicitar, porque fue su cumpleaños, de Sí. Jime, que dice saludos desde Puebla. Cierto. Saludos, Jime, feliz cumpleaños. Esperemos que la hayas pasado súper, 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 súper bien. Y que sin duda, Y ¿eh? Y todo que sin nuestro duda. cariño se fue hasta Puebla. Y que sin duda sí fue. Así que bueno, pues dicho todo lo anterior, mandamos un abrazo a la gente que se está sumando con nosotros, no solamente en Nueva York, no solamente en New Jersey, no solamente en Chicago, no solamente en Los Ángeles, no solamente en Miami o en Florida, no solamente en México, me refiero a la gran capital, la zona macro metropolitana, sino también la que se está sumando aquí en Puebla. Bienvenidos todos. Y bueno, pues le echamos una revisada rápido, como lo hacemos cada Claro. semana. Aline, si te parece bien. Vamos a la gráfica que nos ofrece Johns Hopkins, esta universidad emblemática, que bueno, pues ha venido trabajando con números segundo a segundo. Yo estoy impresionando la cobertura que le hemos dado a esta pandemia. Es la primera gran pandemia medida con estas proporciones y de este tamaño. Pero bueno, así están las cosas. Y en función de ello, ahí está la primera gráfica. Déjame, la voy a amplificar para que podamos saber de qué estamos hablando todos. Perfecto, esta es la gráfica del planeta entero. Sí, claro, por supuesto. 25.860.475 seres humanos infectados, cifras oficiales, por supuesto, de los cuales pues ya andamos, doña Aline, rondando los 860.000 decesos, lamentablemente. Si te fijas un poco, amigos, si se fijan un poquito abajo, en el extremo derecho de su pantalla, verán las gráficas cómo se está moviendo justamente esta pandemia y cómo, perdónenme, pero el fenómeno campana, que es lo que dicen los expertos, deberíamos ver, el declive de la ola, pues no ha ocurrido.
Vamos, si te parece bien, Quique, con la gráfica de los Estados Unidos, Aline, ¿nos puedes orientar? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Así es, pues vamos con 6.107.350 registros de contagios y 185.644 personas que han perdido la vida. Y bueno, pues seguimos diciendo a las personas que pues usen sus cubrebocas, que se laven las manos, guardar esta distancia, que repito, a veces es un poco complicado, pero hay que poner nuestro mayor esfuerzo para llevarlo a cabo. Simplemente tenemos que comprender, Aline, que estamos en una realidad completamente distinta, que se nos fue la forma de vivir que teníamos hace apenas 7, 8 meses, que difícilmente volverá hasta que haya una vacuna, y dicen los expertos que aún con la vacuna, aquí lo han dicho en este espacio, grandes especialistas, que aún con la vacuna nos vamos a tardar varios años en adaptarnos a esta nueva realidad. México, por favor, si eres tan gentil, Quique, producción, gracias. 606,036 hasta hace unos minutos. En un ratito más, si no es que ahora mismo, no, ya ahora mismo están en medio de prácticamente la conferencia vespertina, cotidiana, allí en Palacio Nacional. 65,241 muertos. Hace 8 días, Aline, platicábamos con la audiencia que, bueno, pues el escenario catastrófico, verdaderamente catastrófico de Hugo López-Gatell, que es el vocero y subsecretario justamente aquí en México, el encargado pues de dar a conocer los números de la pandemia, pues él hablaba que si llegábamos a los 60,000 muertos en la República Mexicana, andábamos con un serio problema y ese era para él el escenario más catastrófico. Pues nada, que hoy, 8 días después, estamos con 65,000 y más, lo cual nos lleva a pensar que vamos a arañar los 70,000 y que, como nos lo dijo Lorian Jiménez Fibi, especialista por supuesto en estos temas, por ahí de los primeros días de noviembre vamos a andar rayando los 90,000 muertos, que multiplicados por 3, pues es una locura en serio. Bueno, muchas noticias que platicar con todos ustedes, pero yo quisiera darle paso, no sé si estamos listos ya para platicar, porque no lo veo a la distancia. A ver, déjenme aprovechar la tecnología. Si quieres, aprovecho para mandarle Sí, un saludo a Mónica Milena. Hola, Moni, ¿cómo estás? Ella es colombiana y radica en Nueva York. ¿Cómo estás, saludos, Moni? por supuesto. A Ivonne dice saludos, Ivonne. También a Enrique Ponce Romero. Enrique es un amigo mío de la secundaria, entonces ya. Wow. Pues Enrique. Estudiamos en Puebla, pero él vive actualmente aquí en New Jersey. Imagínate dónde nos venimos a encontrar. Exacto. Bueno, también a Paola, un saludo, a Noé, a Monra, un saludo, a Catalina también, que ya están esta noche acompañándonos. Sensacional. Bueno, pues saludos a todos. Vamos a saludar también a Roy Campos, a quien ya he presentado esta noche. Lo vuelvo a presentar formalmente. Si nos da la producción la oportunidad de abrir justamente el contacto con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. ¿Qué hubo, Roy? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, perdón, déjame tratar porque creo que se oye mucho ruido, ¿no? Traes un rebote ahí, efectivamente. A ver, ahí estamos. Eso es todo. Ya estamos ahí. ¿Cómo estás, Iván? Saludos a todos. Bien. Allí, por ahí, saludos. Buenas noches, saludos. Qué gusto saludarte, Roy. Oye, estaba platicando hace un momento con la audiencia y yo les decía que no cabe duda que las crisis son ventanas y a veces grandes portones de oportunidades, es decir, áreas de oportunidad muy grandes. Tú eres un investigador hace ya muchos años, Roy, eres analista, pero ¿qué cosa te ha enseñado esta pandemia? ¿Llevas cuántas consultas semanales, Roy? ¿30, 31? ¿En dónde vamos ya? Fue la 19 esta semana, ¿no? O sea, ¿esta semana 19? No, a ver, semana 29 ya prácticamente. Ah, no, 29, claro. Sí, yo dije, ya me perdí de 10. Eso sí no me puede pasar a mí. No, y a ver, mira, cuando empezó la pandemia, de alguna manera algunas cosas eran previsibles. A ver, eran previsibles, fíjate nada más, que nos encerraran en casa. Porque cuando llegó a América la pandemia, ya había pasado por Europa, ya veíamos el norte de Italia, que tenía un sistema de salud bueno, y ya lo veíamos colapsado. Entonces, España. Pensar que no iba a pasar en América era absurdo. Entonces sabíamos que venían temas de que nos encerraran, debates económicas, hospitales llenos, se veía venir. De hecho, algunas de las cosas que han dicho es que en América tuvimos tiempo de prepararnos.
No todos se prepararon, pero tuvimos tiempo, porque tuvimos un mes antes en otro lado. Entonces empezamos a medir una encuesta y lo hemos platicado, Iván, de decir, a ver, nos van a encerrar, sí. ¿Se va a parar el mundo? Pues se va a parar el mundo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿De qué va a depender? Y decíamos de 3 cosas. O porque ya no podamos económicamente estar encerrados. Esa es una variable. O porque perdamos el miedo y ya no nos importe. O porque la pandemia acabe, porque ya estemos abajo. Bueno, ni la pandemia ha acabado, ni el miedo ha acabado, pero la necesidad económica ha hecho que tengamos Esa se ha incrementado, Roy. Esa se nos ha disparado. Sí, no, el miedo se incrementó. Exacto. Ya lleva en 8 de cada 10 ahí se ha estacionado, en 8 de cada 10 miedo a infectarse, en 6 de cada 10 miedo a morirse, que es exagerado porque no se van a morir 6 de cada 10 personas, pero el miedo es el miedo. Pero el miedo es el que está influyendo. Pero el miedo es el miedo. Claro. ¿No? Ojo, al principio decía, ¿usted conoce a alguien que se haya muerto? Y como no conocías a nadie que se haya muerto, decías, pues, ay, puedo salir, ¿por qué? Porque ha de ser mentira, ¿dónde están los muertos? ¿De acuerdo? La pregunta es, a ver, ¿dónde están los muertos? Bueno, la variable de que si conoce a alguien que se haya muerto ha ido subiendo, y hoy mucho más de la mayoría conoce a alguien que se haya muerto. Entonces ya estamos, o sea, 68% sabe de alguien que se haya muerto. O sea, esto te hace ver que la pandemia no es un mito, existe. Y entonces lo que vamos a ver es un momento en donde el ciudadano juzgue y que tenga que hacer un juicio de lo que pasó. El ciudadano va a tener que hacer un juicio. Y va a haber una comunicación que trate de repartir culpas, lo cual hemos visto. Tenemos a Trump, a López Obrador, a Bolsonaro, cada quien como repartiendo culpas. Es culpa de la población que es gordita. Por eso se murieron muchos, porque son gorditos. De veras, esa la población no la compra, ¿eh? Esa de que somos gorditos, por eso. Esa fue una salida aquí entre nos, Roy, bueno, entre nos, que no nos oiga, que no nos vea nadie, ¿sí? Pero esa fue una salida de aquí de México y tú lo sabes. Sí, claro. No, claro, claro. O sea, el escenario que hablábamos hace un momento, catastrófico, que fue puesto por el propio vocero, tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Sí. Ese escenario fue puesto por el propio vocero, hoy está rebasado y penosamente va a estar mucho más rebasado. ¿A quién culpan hoy? Y esto tiene algo que ver con la realidad. Fíjate qué interesante, a la propia población. Sí. O sea, es los medios y lo que viola es, a ver, ¿qué no entiende la población que sigue haciendo fiestas, sigue saliendo, sigue? Y entonces dice, no hicimos caso, vean las playas, cómo se juntaba. Entonces, ahorita la culpa es, el gobierno actuó, nos avisó y la población irresponsable salió. ¿Quién es culpable? La sociedad misma. Ese es un poco hasta ahorita. Pero yo lo que espero es el juicio que hagan las autoridades científicas del mundo. O sea, la ciencia del mundo va a tener que tomar a cada país como un caso de estudio. ¿Qué hizo cada país? ¿Qué hizo tal? Y empezar a medir los resultados que tuvieron. Y entonces decir, a ver, somos más gorditos que Guatemala, que El Salvador, etcétera. Entonces, ¿por qué nos fue mejor? ¿Por qué nos fue mejor? Va a haber conclusiones como el hacinamiento de las personas, va a haber muchas conclusiones. Pero creo que en México, ahorita que oí que alguien decía, uno de los castigos que van a hacer es, ¿por qué no hubo tanto énfasis en recomendar un cubrebocas? O sea, ¿por qué no hubo ese énfasis? Ese es el gran tema que traemos pendientes y arrastrando a los mexicanos, Roy. Claro, a ver, hay países del mundo que llamábamos civilizados, democráticos, etcétera, que obligan al uso de cubrebocas, pero te obligan a la fuerza. Nada de que libertades, no, es preferible el bien colectivo a tu bien individual. ¿Usas cubrebocas o no te dejo salir? Y aquí en México, el asunto de úsenlo si quieren, eso yo creo que va a haber un castigo o por lo menos un reclamo a la autoridad. Un reclamo a la autoridad de decir, ¿qué otras cosas? La ausencia de pruebas. La ausencia de pruebas, ¿servía o no la prueba? ¿Servía o no? Pues hay países que lo dicen, claro que sí a pruebas, porque cualquier sospecha, te me vas a tu casa. Porque sospecho que tengas. Y no al revés, Roy, porque no al revés. Aquí lo manejamos, bueno, no, tú y yo no, ni doña Lili. Aquí se manejó desde el principio al revés. Sí. En ninguna pandemia en la historia del mundo, y te estoy hablando de varios siglos, Roy, y tú lo sabes, lo has estudiado también, en ninguna pandemia se encerró a la gente sana y se le permitió a la gente enferma estar saliendo. Aquí fue al revés.
Sí, entonces por eso te digo, va a haber cuestión de decir, ¿por qué no hiciste pruebas? Yo creo que el gobierno va a decir, que es lo que yo creo, no hice pruebas porque no tenía y preferí usar el dinero que tenía en equipar hospitales porque tampoco tenía hospitales equipados. Y entonces es decir, a ver, si se me enferma la gente, se me van a dar respiradores, ¿qué hago con este dinero? ¿O equipo hospitales o le digo a la gente hazte pruebas? No tengo dinero. Y entonces dijeron, primer paso, vamos a medir la gente que se quede y usemos dinero para esto. Cuando ya tenga más o menos equipados los hospitales, decir, ya puedes ir saliendo, ya estoy equipado. Y entonces empiezo a autorizar pruebas porque no las autorizaban. El gran tema, y aquí sí no te puedes escapar, Roy, porque aquí yo le puedo preguntar, doña Lynn le puedo preguntar a un investigador profesional, que es tu caso, ¿por qué estamos en el mes número, pues 6. prácticamente 6 de la pandemia, 6. un semestre, y no hay pruebas, Roy? Ya los hospitales están equipados, ya se tomaron muchas decisiones, ya tuvimos un semestre para aprender la película que ya nos habían adelantado, como bien lo dices, en Europa. La gran pregunta es, ¿por qué en México seguimos sin pruebas? ¿Qué Sí, opinas? somos el país de América con menos pruebas, seguimos siendo el país de América con menos pruebas. Miren, en México se hacen 1,044 pruebas por cada 100,000 habitantes. 100,000 habitantes. Por cada 100,000. O sea, en lugares como Canadá, 14,000, por cada 100,000. ¿Cuál país quieres? Bolivia, 2,000, el doble que en México. En Cuba, 3,000. En Uruguay, 4,000, 5,000. Es decir, Oye, somos el último Guatemala, país de Roy, América. Somos el país más Guatemala, bajo de América. Nicaragua, El De Salvador. Nicaragua. No, en todos, somos de alguna manera, sí, el que decidió. Ahora, si te vas a los epidemiólogos de la corriente de Gatel, te dicen, la prueba no servía para disminuir los casos. La prueba no servía para eso, porque nos vamos a infectar tarde o temprano. Esa es la versión de ellos. Se la compro, porque nos vamos a infectar. No, la prueba servía para disminuir el crecimiento Exacto. de las infecciones. Es decir, ¿No? para rastrear a los potenciales Sí. enfermos. Ese enfermo se infectó y no me infectó a mí. Claro. Bueno, me voy a infectar después. Me voy a infectar, pero muy después, cuando ya pase otra cosa. Entonces, en otras palabras, mira, Iván, llevamos 6 meses. O sea, 6 meses, el día 29 se cumplieron 6 meses, el 29 de agosto, de la llegada, el primer caso. Todavía esos 6 meses no había muertos. El primer muerto, que fueron 2, hasta el 19 se cumplen 6 meses. A 6 meses no había muertos. Pero hoy, infectarte, hoy tienes menos oportunidad de morirte que si fuera hace 5 meses. Sí ha habido una evolución. Sí, que los hospitales ya están equipados, ya hay protocolos médicos, ya hay tratamientos más o menos que te tratan algunas cosas, ya los mitos de que si no tomes aspirina, que ya se acabaron. Es decir, hoy el aprendizaje de la comunidad científica permite que la probabilidad de sobrevivir si te infectas hoy es mayor a la que tenía. Bueno, pero todavía si dentro de 4 o 5 meses te infectas, cada vez va a ser más probable sobrevivir. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. Convenía alargar el periodo de la infección. Y eso se lograba haciendo pruebas, aislando, teniendo esto. O sea, había muchas, ¿no? El día de ayer, el estudio de la UNAM, en donde dice, de nada sirve que uses mascarilla si no usas cubrebocas. No traes cubrebocas. Usar los dos, ¿no? O sea, cosas. Ahora, y la Oye, otra, qué absurdo discutir del cubrebocas. Es bueno, absurdo. esa vamos a darle un capítulo, si te parece bien, Aline, Mira, si te parece es como bien, Roy. discutir del condón, ¿no? No. Pero además hay un ejemplo extraordinario que hemos platicado muchas veces, Roy, el alcoholímetro. Pero ahorita, danos 3 minutos. A ver, yo creo que aunado a este tema de los 6 meses y de cómo la comunidad científica mexicana ha evolucionado, que sin duda lo ha hecho, hemos ido aprendiendo todos, hasta la Organización Mundial de la Salud, Roy, ha ido aprendiendo de esta cosa y de este bicho. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero hay un dato adicional que a mí, en lo personal, me entusiasma un poco y me hace ver un escenario prometedor. Y es una conducta cada vez más consciente, no tanto como yo quisiera, pero más consciente de la colectividad, Roy. Sí. De hecho, es lo que hemos platicado. Mira, ¿qué aprendimos de esta pandemia? Aprendimos
Ya hablamos, ya sabemos que es un cisne negro, que no podíamos preverlo, todo lo que queramos, y que agarró al bote. ¿Pero qué agarró? Agarró un sistema de salud pública que no estaba preparado. Entonces, en el futuro hay que preparar más los sistemas de salud. Agarró a una población con hábitos de consumo de chatarra, falta de ejercicio, mala alimentación. Hay que promover todo eso. Está bien. 3. Agarró a una población polarizada. Quiere decir que temas como el cubrebocas o el coronavirus se volvieron políticos. Entonces, si yo apoyo a Trump, entonces apoyo que esto no existe y que se abra y que se apoya a los... Cuando no debíamos estar ahí. A los científicos les debemos hacer caso y no a los políticos. Los políticos tienen otro rollo. Y la tercera, aprendimos que estamos dispuestos a sacrificar libertades que creíamos inamovibles en el bien colectivo. Estamos dispuestos a no salir porque nos conviene como comunidad. Estamos dispuestos a ayudar. O sea, nos descubrimos colectivos, nos descubrimos que importa más nuestra vida, de nuestra vida a nuestra libertad de tránsito. Entonces, es decir... Ese era un gran debate, la verdad, de las cosas. Aquí lo discutimos muchas veces. Claro. ¿Qué es más importante? Sí, que aplaudimos a los estados, aplaudimos a la autoridad que se preocupa más por nuestra vida que por nuestra libertad. A ver, ahí les va un tema que Roy lo trae muy bien, muy claro, porque pues lo has estudiado, lo has preguntado, te lo han respondido, te lo han platicado, y la ventaja de platicar con un interlocutor como Roy Campos, de Consulta Mitofsky, pues es que tienes un montón de fuentes de información y discutes con muchísima gente que le entiende, le sabe, y además puedes transmitir información soportada, sustentada. Vamos al caso y aquí abrimos un debate para todo foro latino, en Estados Unidos, en México y en otros países donde también, por supuesto, reciben esta señal. El debate en México hay una práctica legal que tiene que ver con el alcoholímetro, que seguramente se lleva a cabo en muchos países del mundo, ¿no? El alcoholímetro es una medida en la que no te preguntan si estás de acuerdo en que soples una boquilla. Y si soplas esa boquilla y tus niveles de alcohol en la sangre son suficientes para que signifiques un riesgo para la comunidad, no solamente te detienen, Roy, vas al torito, te quitan el coche, pagas multas y aprendes tu lección. Y entonces, la gran pregunta que nos hemos hecho, entre otros tú y yo, Roy Campos, junto con Aline Valdés, por supuesto, es ¿por qué no hacer lo mismo con un cubrebocas cuando no puedes ir por la vida hoy sabiendo si eres asintomático, si tienes o no tienes, si eres portador o no eres portador, y tú estás potencialmente contagiando a la gente que sin deberla ni temerla, pues mi querido Roy, seguramente así han pasado miles de casos, ¿eh? Mira, ese es un buen ejemplo, Iván, ¿por qué? Porque normalmente las políticas públicas no son muy bien aceptadas por la gente. No son ¿Por qué? populares. Porque piensan que hay corrupción. Pero el alcoholímetro es una medida pública aceptada porque no hay corrupción. Están los doctores, te reciben, y si vas con más de 0.4 de alcohol en la sangre, te vas al torito. Ojo, y no es delito, no eres un delincuente. No, es una falta. No, exacto, eres simplemente por protección de todos los demás. Tampoco te hago un examen de si estás manejando bien, ¿eh? No es de que, es que tienes alcohol y entonces te vas al torito. No, pero sí puedo manejar, no me importa. No me importa si sabes manejar. Aquí igual, el cubrebocas es, oye, es que no estoy infectado, no me importa. Solo por la probabilidad de que puedas infectar a los demás, por proteger al colectivo, te me vas castigado. Y entonces aquí el ejemplo del cubrebocas es muy bueno porque no implica saber manejar o no implica estar infectado o no. Implica tener un momento de protección al colectivo y es una medida pública. Si no se corrompe, esa es la medida. Entonces no vale ser que unos los dejo pasar y otros no los dejo bajar. No, señor. No traes cubrebocas, no pasas, no entras. Y entonces, y la otra es en la propiedad privada, en mi restaurante, en mi tienda, yo puedo establecer esa regla. No entras sin cubrebocas. O sea, entonces no nomás es el gobierno. Podemos también como ciudadanos decir, no quiero ir a comer contigo porque no usas cubrebocas. No quiero ir a tu casa porque no usas cubrebocas. Entonces, que se vuelva también un castigo social. El que no use cubrebocas también tiene un castigo social
porque se retiran de sus amistades. Entre tus preguntas, que son muchísimas, entre todas tus encuestas, que yo insisto, ya debes andar sobre la 29-30, estoy seguro, porque te sigo semanalmente. Has preguntado qué opinan del cubrebocas, Roy. ¿Por qué no nos compartes qué dice la gente? De hecho, fíjate cómo te lo he medido, cómo se polarizó desgraciadamente. Primero he preguntado, ahorita te voy a leer exactamente la pregunta, si hubiera disminuido los muertos, y la gente piensa que sí hubieran disminuido los muertos. O sea, fíjate nada más, es con esa nueva sí hubieran disminuido los muertos. Y entonces es, ¿cómo se ha polarizado? Porque lo tengo sobre el uso de cubrebocas, los que apoyan al López Obrador, ¿qué opinan? Y los que no lo apoyan, ¿no? Se pudo haber hecho más para evitar más muertes, son muchos muertos. Fíjate, recomiendan que el presidente use cubrebocas. O sea, en general, el 52% dicen el presidente debería usar cubrebocas, como ejemplo que nos dé. El presidente. Si el presidente debería, yo le recomendaría, si usted pudiera decirle al presidente, ¿le recomendaría usar cubrebocas o no? 52 dice sí, que use cubrebocas el presidente, ¿no? Pero los que simpatizan con López Obrador, solo es 24%. Y los que no simpatizan, 90%. ¿Cómo se polarizó? O sea, ¿por qué tenemos que darle visión política a esto? O sea, nosotros deberíamos decir que use cubrebocas. Hemos hecho la palabra que tenga un comportamiento ejemplar. ¿Qué significa ejemplar? Que nos dé el ejemplo. O sea, nada más dice simplemente que sea ejemplar. Pero además, yo te voy a decir una cosa, Roy, no sé qué piensas tú, Aline, pero yo creo, bueno, ¿qué piensas desde Estados Unidos? En Estados Unidos, Donald Trump ya empezó a usar cubrebocas hace ya varias semanas y yo lo calificó de un acto incluso hasta patriota. Patriótico, ¿no? Dijo. Patriótico, ¿no? Nadie es más patriota que yo. Oye, yo te voy a decir una cosa, Roy y Aline. Yo pienso, con toda franqueza, que si el presidente de México utilizara un cubrebocas de manera sistemática, en respeto a las víctimas, en respeto a los familiares de las víctimas, en respeto a las víctimas de la enfermedad, los bonos del presidente subirían. Esa es mi impresión. Yo también creo. Creo. Oye, y a Bolsonaro también usa, pero porque lo ordenó la Suprema Corte. Y le cuesta, no me acuerdo cuántos dólares le cuesta cada que no lo usa y que lo friegan, ¿no? Pero ese señor no le importa. Sí. Y bueno, pues... pero yo también creo que si el presidente dice el público, el pueblo es el que manda. Pide usar cubrebocas y el pueblo manda. Se pone el cubrebocas, sube. Sí, estoy de acuerdo contigo. Cobraría adeptos donde incluso a lo mejor hay escepticismo, ¿no? Estoy casi cierto de ello. Y la otra, que el no usar cubrebocas ha obligado a que su vocero no diga que hay que usar cubrebocas. Mira, así. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque si dicen usen cubrebocas, la pregunta obligada es ¿y por qué no se lo dice al presidente? Que se lo han hecho, ¿eh? Sí, que claro, se lo han dicho y él ha tenido que contestar porque la fuerza del presidente es moral. Moral, es moral, ¿no? No es de contagio, es moral. Dice, cuando la verdad, entonces él dice, no, yo no he dicho que el cubrebocas es malo, no, sí ha dicho que no sirve. Eso ha dicho, que no sirve. Luego, que es una medida auxiliar. Luego, que no está demostrado científicamente. Bueno, ha ido suavizando el dicho, pero el argumento es, no sea suave. Sí, claro, cuando como aquel, quédate en casa, la frase, ¿no? Sí, usa cubrebocas, debería de decir. Y lo tiene que decir el propio vocero. Aline, cuéntanos, ¿tú qué piensas? Porque estás muy calladita, nos oyes en la mera discusión. Está muy interesante porque sí la situación es diferente en Estados Unidos, ¿no? Me estaba platicando, por ejemplo, en Texas, si no usas cubrebocas, en Houston, Texas, ¿sí? Si no usas el cubrebocas, entonces puedes tener una multa de $250 hasta $1,000. Entonces, eso te hace que te obligues a usarlo. Aquí en Nueva York, la zona triestatal, pues no puedes entrar a ningún lugar si no tienes el cubrebocas, si no llevas a cabo la distancia. Entonces, sí es algo muy diferente. También te estaba compartiendo, Iván, antes de que entráramos a la transmisión, que aquí en Estados Unidos las pruebas son gratis. Entonces, te están promoviendo a que, aunque no te sientas mal, aunque no tengas un síntoma, vayas a hacerte la prueba. Entonces, creo que sí... Son dos pero no es general en todo Estados Unidos, es por estado.
¿no? Aquí, bueno, el área triestatal la están promoviendo, que es Nueva York, New Jersey, Connecticut, están promoviendo Y lo digo por estado, por aquella frase que usó Trump de que dejen de hacer pruebas porque por eso tenemos muchos contagios. Claro. Sí, ¿no? Es El que ahí vuelve, gobernador de oye, Nueva York dice que hay que hacerse pruebas porque de esta forma es como vamos a poder detectar a las personas que están contagiadas, que son asintomáticas y hacer estos rastreos. Sí, sí, sí. bueno, Y estaba aquí hay viendo un, una pregunta que ajá, decía, si tuviera la oportunidad, aunque no tenga ningún síntoma, le gustaría hacerse la prueba de coronavirus y Roy Campos tiene la respuesta. No, no, sí, o sea, lo estás viendo, ¿no? La mayoría dice que sí. La mayoría dice que sí, sí, que sí, sí tenemos que hacernos la prueba, o sí quisieran hacerse la prueba. A ver, ¿tú ya te dio coronavirus ya? A mí no me ha dado, pero justamente mi esposo y yo dijimos el día de mañana o a más tarde el miércoles, muy vamos a bien. ir a hacernos la prueba. Y también Sí. le hemos dicho a otros amigos, váyanse a hacer la prueba, ¿no? Para O que sea, todos estemos seguros. es que no es para ver si me voy a morir. O Exacto. sea, es para ver si es responsable. Fíjate, si te haces esa prueba y te encuentran que tienes, lo primero es o tuviste o tienes. O tuviste o tienes, pero te aíslas, ¿no? Y Sí, entonces ya vas sí. por otra prueba más concreta a ver si lo tuviste, ¿no? Pero es para no contagiar en la forma colectiva o para cuidarme. Entonces, no está mal saber si tuve o tengo, pero la gente sí está dispuesta a hacerse la prueba. O sea, sí, ¿no? Sí, En el último dato que tengo es 65 dice que sí, 31 que no. pero el gran problema en México, Roy, a diferencia de los Estados Unidos, y a ver, yo diría primero, el gobernador Cuomo, allá en Nueva York, y la zona triestatal que tú refieres, Aline, pues fueron la zona más contaminada del mundo. Y lo único que no quieren los políticos es volver a ser referentes de negligencia y evidentemente estar encabezando la lista de los países más contaminados y de los estados más contaminados. Por eso Pero, las pruebas ahora pero son fíjate, Iván, gratuitas. el caso de Cuomo es muy especial, porque fue de los lugares más contaminados. Y Claro, fue de las imágenes más gruesas de cómo trataban los hospitales llenos. O sea, era dramático el caso de Nueva York, ¿no? En el mundo veíamos Nueva sí, York. sí, sí, Y sin sí, sí. embargo, Cuomo salía adelante. Salía adelante con popularidad porque se le veía ocupado, preocupado, transparente, informaba, daba la cara. O sea, Empatizaba, Roy, ¿sí? empatizaba con Y los tomaba millones de medidas, y tomaba habitantes. Estoy de medidas. acuerdo. Tomaba medidas Sí, aún que no fueran de la misma línea. Corriente y de exactamente. pensamiento de Donald Trump, ¿eh? Entonces, fíjate nada más cómo a pesar de tener la pandemia encima, un gobernante puede salir bien. En la Ciudad de México tenemos un caso parecido con Claudia Sheinbaum. La Ciudad de México es de lo peor, pero Claudia le está yendo bien por cómo informa. Todos los días informa, da la cara, ella usa cubrebocas, aunque esté enfrente del presidente. Ahí ella usa cubrebocas como dar el ejemplo. Sí se puede, pero sí se puede tener un gobernante que no depende de que si la pandemia es buena o mala, sino que la atienda, que informe y que sea transparente. Hablando de esto, Roy, y para ir redondeando, si te parece bien, por asuntos de tiempo y evidentemente yo estoy siempre súper a gusto platicando con ustedes, contigo particularmente, querido amigo, pero sé que hay un montón de cosas que hacer. Oye, qué opinas tú? ¿Qué te ha dicho la gente que tienen que ser los nuevos políticos a partir de esta realidad? Porque hemos hablado de que la pandemia nos ha cambiado el escenario a todos. Y de verdad no lo ha cambiado, en el mundo entero no lo ha cambiado. Y la clase política no escapa, Roy. Creo yo que los políticos hoy tienen que ser mucho más humanos, mucho más que tú debes tenerlo mucho más fino que La yo. palabra que yo estoy utilizando es sensible. O sea, De que acuerdo. sea sensible, Sí, ¿no? sí. Porque es de Empático. repente ese frío que da los datos, tantos muertos. Ver, cuando tú hablabas de que la catástrofe al llegar a 60,000 muertos, no, ni siquiera, él dice, no, no es ninguna catástrofe, son los medios que están malinterpretándome. No, ni siquiera es catástrofe, son 60,000 catástrofes. O sea, no es una catástrofe, son 60,000 catástrofes. Y entonces tienes alguien insensible que da los números fríos y no ve la realidad que está pasando. Entonces, tienen que ser empáticos, sensibles, tomadores de decisión. Los políticos actuales tienen que ser tomadores de decisión. Hemos platicado que la pandemia nos mostró los verdaderos políticos. O sea, Y nos los mostró verdaderos líderes. quiénes son empleados, Es quienes correcto. entraron a hacer negocios y quienes entraron a cuidar a la gente y tomar decisiones aún con costos políticos. Nos mostró a los Absolutamente. líderes.
absolutamente. Ahora, Roy, ¿qué piensas tú? Porque además lo platicabas un momentito con alguien antes de entrar a la frecuencia y a la señal de internet. ¿Cómo le van a hacer los políticos en México? ¿Cómo le van a hacer los políticos? ¿Cómo le están haciendo los políticos en Estados Unidos? Porque ya tienen una elección, una reelección o potencial cambio de gobierno en los Estados Unidos, repito. Pero en México, Roy, ¿te has puesto a pensar que no va a haber campañas de tierra? Que no va a haber estos baños de pueblo que muy penosamente decían los políticos, y ya fui a darme mi baño de pueblo y ya me metí a la colonia y saludé hasta de beso a la señora fulana de tal. Eso ya no va a haber hoy. Yo no Ya, entiendo cómo le van a hacer estos personajes. van a cambiar cosas como, por ejemplo, los políticos que repartían regalos en las casas, a lo Se mejor lo hacen acabaron. ahora, a lo mejor ahora lo hacen tipo delivery, ¿eh? O sea, a ver, por WhatsApp, dime qué, y entonces va la moto Te va a llegar tu entregándote. dron, ¿no? Exacto, lo que va dictando cada casa, ¿no? ¿No? Va a haber mucho digital, va a haber, en lugar del líder de colonia, va a ser el líder del grupo de WhatsApp, y ahí va a estar el líder del grupo de WhatsApp, va a haber un cambio importante, pero tienen que entender ese cambio, tienen que entenderlo. Y el tema, tú sabes que las campañas antes se trataban de prometer un mejor futuro. Bueno, ¿Qué vas a prometer hoy? ahora van a prometer regresar al mejor pasado. O sea, Uf, porque ahora el futuro es la recuperación de lo perdido. Ese es el futuro. ¿Tú qué quieres hacer? Recuperar lo que hacías y que ya no haces. Entonces, la promesa del político es llevarte a momentos, porque tienes población decepcionada, o sea, decepcionada porque no pudo hacer planes, añorando familia, añorando abrazar amigos y a sí, familia. sí. Tienes población deprimida por entrar a la pobreza y el desempleo. Entonces, los sentimientos de la población que vas a encontrar son totalmente distintos. Entonces, tienes que conectar con los nuevos sentimientos de la población. ¿Qué fue lo que movió la elección del 2000 El en este coraje. caso? El Ah, 18 fueron fue el coraje. emociones y sentimientos, Roy. Sí, sí, siempre son sentimientos. Y una campaña busca qué sentimientos y qué debo explotar. El 18 fue el coraje. Pero en esta hay otros sentimientos. O sea, ¿tú qué sentimiento ahorita? Yo añoro poder ir a Culiacán a ver a mi mamá. Ujú, O sea, eso añoro. ¿Por ujú. qué? Porque me da miedo infectarla, lo que sea. Añoro momentos de familia, momentos de abrazar a mis hijos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que cuidarnos con cubrebocas, hablar con mi hija con cubrebocas. O sea, añoro momentos. Entonces, parte de la campaña es regresar a la gente a lo anterior. Igualito que si hubiera sido una guerra. ¿Qué hubiera pasado en una guerra en 1946? Decirle a la gente, regresemos a como estábamos en el 38. O sea, antes de la guerra. Esto va a pasar hoy. Campañas de regreso al pasado. Si recapitulamos, Roy, para terminar, si te parece bien, y tomamos todos los elementos que hemos platicado esta noche y que nos has compartido a través de toda tu consulta, ¿qué destacarías como lo más importante? Emociones, sentimientos, políticos, vacunas, promesas. Cuidado que la gente hoy, Roy, ha aprendido algo. Ha aprendido a no confiar ya literalmente En en gobiernos. gobiernos. Estoy de acuerdo Sí, contigo. Yo iba a decir políticos, pero tienes razón. No, gobiernos. son gobiernos, es un tema de gobiernos también, de Mira, autoridades. yo destacaría, y, sí, y lo destacaría realmente, sí hay un cambio de conciencia, sí hay cambios de conciencia. Dices tú lo de las políticas, lo del pensamiento colectivo, ¿sí? Pero hay una conciencia de que cuando salgamos de aquí va a ser algo distinto. O sea, hay una conciencia y de que ese cambio va a depender de nosotros si es mejor o peor. Entonces, la recomendación es así, es aceptemos que el virus nunca se va a ir. Aceptemos, Okay. nunca se va a ir. Va a aparecer vacuna, pero nunca se va a ir ese virus. Lo que sí se tiene que ir es el miedo. O sea, no podemos vivir con miedo, Estoy de acuerdo contigo y para eso no hay vacuna, Roy? Para eso lo que ¿no? hay es información, análisis y mucha conciencia. Tenemos que, Con de la verdad lo conciencia, ese digo, cambio de conciencia. sí, tenemos que elevar la calidad de pensamientos que traemos girándonos por la cabeza. Pues Roy, querido, Aline, pregunta, bombardea a don Roy, por Dios santo. Aline, ¿estás en Nueva York o en Washington? ¿Dónde estás? En Nueva ¿Nueva York? York. Ah, qué rico, qué Sí, estoy rico. en Nueva York, pero
toda mi familia está en México, entonces ahorita que decías qué es lo que anhelamos, y es verdad, son sentimientos lo que más ha florecido desde que inició la pandemia. Claro. Y yo les quería preguntar, bueno, a Roy, ¿cuáles son ahorita los principales temas que preocupan a los mexicanos? Mira, es que depende de qué, ¿no? O sea, en la agenda pública, ya Iván y yo hemos platicado, de repente ahorita está hablando de la corrupción o cosas por el estilo, pero mira, la preocupación real es, hay una pregunta que viste en la encuesta que es, ¿qué te preocupa hoy más? La inseguridad, que perder la inseguridad, la economía o enfermarte. Pues de repente han ido muy parejo, la inseguridad de repente decreció, hoy está volviendo a crecer porque la inseguridad no baja, pero la economía se ha mantenido como una preocupación y que va a crecer, porque poco a poco, a ver, aparece la vacuna. Yo estoy seguro que antes de la elección de noviembre Trump va a decir, tenemos la vacuna. Tipo Putin, ¿no? Tipo Putin. Y ya la vamos a registrar, aunque no se haya aprobado. Tenemos la vacuna, ¿no? Bueno, aparece la vacuna. ¿Y mi empleo quién me lo regresa? Esa es otra. ¿Quién me regresa mi empleo? Ese es el asunto. La vacuna no me da empleo. Entonces yo creo que sí va a haber un momento en donde la preocupación, la incertidumbre, el temor, el nerviosismo sea la parte económica. Porque una caída de 10 puntos del PIB significa 15 millones de pobres más. Brutal, Roy? Sí, brutal. Sí, es. Entonces sí, yo creo que ahí es la economía y debería preocupar también a los políticos, no nomás a la gente. O sea, los políticos mismos, si son buenos políticos, que les preocupe eso. Es que ese es el tema. Hoy día, querido Roy, yo creo que necesitamos mucho más estadistas que políticos. Necesitamos gente que tenga una altura de miras y que esté consciente de que estar en el poder va a ser un ejercicio único y que ese ejercicio único, lo digo por aquello de la reelección, no va a haber tiempos de reelección, Roy. El desgaste es demasiado brutal como para que pienses que la gente va a votar por ti 2 veces, por Dios santo. Y bueno, pues nada, yo quisiera, ¿qué opinión tienes? Esta es una pregunta obligadísima, Roy. Las remesas subieron 17%, nos están viendo en Chicago, nos están viendo en Nueva York, nos están viendo en New Jersey, nos están viendo en Los Ángeles. Oye, mis respetos, mira, chulada de verdad de nuestros paisanos que no nos dejan morir solos, carajo, Roy. A ver, fíjate nada más, las remesas es el principal ingreso de México, y siempre lo he dicho, aunque de repente suene que los petroleros es más alto que las remesas, no, pero el dinero que entra por el petróleo requiere un gasto para sacarlo y un costo del petróleo. Entonces la utilidad, en cambio la remesa es utilidad pura. 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 Y no nomás eso, va y llega a los más pobres de México, que si no recibieran esa remesa, serían sujetos de programa social, lo cual le ahorran el dinero a ese gobierno. Entonces, esa remesa le quita carga al gobierno, es el principal ingreso del país. Bueno, el que nos manden, fíjate nada más, el migrante, el mexicano que está del otro lado, sabe de la necesidad que están pasando y está mandándolo. A pesar de con sacrificios, porque no son ricos. No son ricos. Mis respetos. Yo creo que alguien me decía hoy en la mañana en la radio, Roy, un analista económico financiero, que el gobierno les da un cheque. Yo no estoy seguro que la práctica siga siendo hoy cotidiana, pero tú me lo dirás, alguien que les llega un cheque mensual a todos y todas. Yo no lo creo, ¿eh? No, ese cheque llega para las personas que son ciudadanos o residentes y que han pagado sus impuestos también. Con empleo formal. Exactamente. Claro. Pero, o sea, con un estatus legal formal. Exacto, pero por ejemplo, si el esposo o la esposa es ciudadano, pero la pareja no tiene un estatus legal en Estados Unidos, entonces no reciben cheque. Y las personas que no están legal en el país, aunque estén pagando sus impuestos, tampoco no están reciben cheque. Claro. Bueno, la pérdida de trabajos ha sido mucha, pero es enorme. ¿Qué hacemos? Lo principal es nuestra familia en México. Sí. Pero fíjate que por eso se fueron. Oye, por eso se fueron. Pues se fueron porque aquí no les dimos oportunidad, Roy, con mucha vergüenza hay que decirlo. Se fueron porque aquí no les dimos la oportunidad ni el trato adecuado. Mira, tengo el dato aquí en la pantalla y se los comparto para finalizar de mi parte. Agosto 18 primero, 2.883 millones de dólares, tan solo en el mes de agosto.
Agosto 19, 3,375. Y agosto 20 estamos subiendo prácticamente 17%. ¿De dónde? O sea, no, a mí no me queda otra, porque además el desempleo en Estados Unidos también está muy fuerte, y tú lo sabes, Aline. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Pues están sacando sus ahorros, Roy, de lo que ellos tenían previsto para su vejez o para su, no sé, para lo que tú quieras. Están sacando el dinero y están mandándolo a México, y yo no tengo más que agradecer, de verdad. Oye, Iván, es buen momento al decirlo. ¿Quiénes son los héroes en este caso? Sí, claro, Los héroes ellos. son, todo el personal médico son héroes. Todo el personal de limpieza, que luego de repente los hacemos a un lado, pero todo el personal de limpieza que está limpiando calles, algo así para mantener, o limpiando hospitales, el personal de limpieza, los personales de vigilancia, porque siguió trabajando la vigilancia aún con riesgo de enfermarse, y los migrantes, o sea, nosotros nos quedamos, podemos, algo así, pero ahí el mundo siguió funcionando. Personal de limpieza, de vigilancia, el personal médico y estos migrantes que siguieron ayudando. Son héroes en este momento. Sí, sí, son súper migrantes, súper migrantes. Bueno, sí. Roy, déjanos una idea final. Usa cubrebocas. Oye, no, hagan foro latino, pero con cubrebocas, por favor. Con cubrebocas, usen cubrebocas. Donde estén. De hecho, nos vamos a acostumbrar de aquí, quién sabe cuánto tiempo, a ver medias caras. Exacto. A ver medias caras. Pero además, dicen por ahí que a todos se acostumbra uno menos a no comer. Exacto. Entonces, Roy, por Dios santo, ponerte el cubrebocas para salir a la calle, aunque sea ir a las tortillas o aunque sea ir a la papelería o ir al trabajo, no te quita absolutamente nada, no te denigre en nada. Esto de politizar la idea me parece equivocadísimo, pero ya lo hemos discutido. Me quedo con tu propuesta, usemos cubrebocas y cuidémonos todos, por favor. Roy, un placer, como siempre, platicar contigo, querido amigo. Te mandamos un abrazo cariñoso. Estás recluido, pues ni modo, a guardarnos un poco tiempo más. Así es. Hasta luego. Hasta pronto, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, con esta interesantísima charla. No, hombre, podríamos quedarnos a hablar 2 horas más de toda la información que tiene Roy, del análisis que guarda Roy, de, por supuesto, la información que tiene Roy. Pero bueno, Foro Latino tiene que seguir y hágale caso, eso sí, hágale caso. Usen cubrebocas. Póngase su cubrebocas, por favor. Sí, Iván, queremos mandar saludos a Gerardo Hernández, que nos está viendo en estos momentos, a Martín Trujillo, a Guillermo Antonio Tirado, dice, queridos amigos, ciertamente la gran bendición que recibe México es parte medular en la economía, pero el despilfarro y la mala administración echa todo a la borda y es el peligro inminente para la nación. Sí, sí. Nos manda saludos también Sergio Galicia, saludos Foro Latino desde West New York, New Jersey. Un saludo también Sergio. A Flor Rojas, a Chucho Díaz. Chucho Díaz, hoy estoy recordando a mis amigos de la secundaria, de la prepa. Chucho es un amigo mío que vive en Puebla, creo que vive en Puebla, pero fuimos... No dinos dónde vive Chucho, ¿no? Y que nos diga si todavía vive en Puebla. Telma Ursúa dice, ella está aquí en Nueva York y nos comenta que se hizo la prueba de COVID y que gracias a Dios está bien. Le dijo el doctor que tiene anticuerpos y es menos probable que se contagie de nuevo. Pero toma todas sus precauciones y usa su cubrebocas. Entonces, muy bien. También Manuel dice, saludos a Lynn e Iván y equipo de Foro Latino Manuel, desde Puebla. Saludos. Paola, saludos, Foro Latino. Pues este es su foro. Saludémonos todos, este es un foro de todos, hagamos todos la comunicación, sus preguntas, sus inquietudes, sus temas. Fíjate que nos han preguntado mucho. Yo, la semana pasada, fue la semana pasada que platicamos con especialistas. Se nos quedaron un montón de preguntas sobre el uso, increíble, increíble, yo me quedé sorprendido, sobre el uso correcto del oxímetro y el uso correcto del termómetro, y el uso correcto de tantas cosas que tenemos en casa y que, bueno, pues hoy las circunstancias, con toda franqueza, querida Lynn, nos obligan a aprender, nos obligan a ubicarnos en esta nueva realidad. En fin, un gustazo tenerlos a todos y estar en vivo platicando con todos ustedes. ¿Qué más, mi querida Lynn? Pues justamente ves que estábamos platicando ahorita con Roy que Nueva York fue el epicentro de la pandemia y Queens, Nueva York,
un momento, en cierto tiempo, también fue ese epicentro en Nueva York. Y hoy vamos a platicar con Walter Sinche, quien es el director de Alianza Ecuatoriana Internacional, justamente quien se encuentra en Queens, Nueva York, y quien ha trabajado muchísimo por la comunidad. Walter, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Foro Latino. A ver, Hola, creo que hola, ya Walter. estamos. A ver. ¿Tú nos Ya escuchas? estamos. ¿Cómo estás, Walter? Muy buenas noches. Se escucha un poco como dilatada el sonido, entonces Un delay ahí. Walter, Bueno, suéltate, Lynn. Vamos a platicar con él. tú eres un activista originario de Cuenca, Ecuador. Más de 25 años llevando a cabo este trabajo por la comunidad. Y cuando empezó la pandemia, a ti te dio el COVID-19. A ver, ahí estamos. ¿Sí te dio o no te dio? Así es, sí me dio y estoy aquí pues para contarlo. Pues cuéntanos, suéltate, por favor. Bueno, claro, primeramente muchas gracias por permitirme saludarles desde aquí de la ciudad de Nueva York a toda esa comunidad que sigue Foro Latino pues a nivel mundial. Sí, claro. Mediante las redes sociales y pues la experiencia mía pues tal vez es muy similar a los cientos y miles de personas, no solamente aquí en Nueva York o Estados Unidos, sino a nivel mundial, los síntomas, ¿no? De lo que fue el corona. No sé dónde me contagié, podía haber sido el bus, el tren o en nuestro centro comunitario que también atendemos o en la calle, en algún restaurante que estuve en ese tiempo. Así es que es impredecible saber dónde nos contagiamos, pero nuestra experiencia, o la mía en particular, fue a partir del 12 al 15 de marzo, que empecé a sentir los síntomas como dolor de cabeza, empecé a toser ya un poco seco, luego empecé a sentir un poco de fiebre en esa primera semana, y luego pues siguiendo las noticias, pensamos pues que esto no iba a llegar a Nueva York hasta que llegó y pues pensaban que ya tenemos que hacernos las pruebas. Y cuando un día sábado accedí porque ya no resistía estos síntomas, terminé yéndome a un centro médico. Me recomendaron irme a un hospital, pero decidí irme a un centro médico que me recomendó un doctor. Y pues ahí salí positivo. Luego pues me dieron, y también me tomaron una placa de mi pulmón. Me dijeron que tenía unas manchas oscuras en mi pulmón. Me dieron un antibiótico y me recomendaron que me vaya a mi casa a aislarme completamente hasta que termine un tratamiento médico que me dieron, simplemente aspirina básicamente, ¿no? Wow. Pero ya la receta de la abuelita, el acompañamiento de un profesional como fue el doctor Héctor Castro, un profesional de Honduras que es especialista en el pulmón y cuidados intensivos, pues gracias a él que pude también salir de esta crisis de salud que me afectó en su momento, ¿no? Estuve más de un mes y una semana en casa, muy un poco delicado, pero no llegué a irme al hospital, tenía un poco de temor. A ver, entonces, Walter, lo que te salva a ti es tu propio sistema inmunológico. ¿Sí? Pues como digo, haciendo las vaporizaciones, gárgaras de agua con bicarbonato, con un poco de limón, poniendo la cebolla, comiendo el ajo, bueno, cantidad de hierbas que me recomendaban, que el Vicks, que bueno, muchas cosas, pues y gracias a la buena energía de mi familia, de mis amistades, pues pude sobrepasar esta etapa de mi vida en cuanto a salud. Y en cuanto te recuperaste, Walter, decidiste poner manos a la obra y empezar a ayudar a la comunidad, porque es cuando ya empezábamos a ver todas estas necesidades que tenía la comunidad latina en general, porque no solamente te enfocaste o se enfocaron en los ecuatorianos, sino en los latinos en general que viven en el área de Queens. ¿Cuál ha sido tu principal misión durante esta pandemia? Bueno,
De acuerdo a las noticias que veía, pues eran muy desalentadoras, obviamente. Ya no había espacio en las morgues, no había espacio en los cementerios. Con ese pequeño temor, dije, pues si yo sobrepasé esta crisis de salud y no me afecté, en otras palabras, no me morí, dije, pues uno tiene un propósito en la vida, uno tiene un destino y ese destino creo que es el continuar de mí ayudando, lo que siempre he venido haciendo por los últimos 20 y pico de años que estoy de activista aquí en la ciudad de Nueva York. Y dije, pues tengo que hacer algo, no me quedé sentado, no me quedé tranquilo. Perdí el miedo, como acabó de mencionar el señor Roy Campos. Tenemos que vivir sin miedo. Y eso pues me permitió salir. Luego vi una cantidad de personas que estaban frente a una iglesia esperando por comida. Me voluntarié inmediatamente. Empezamos como a las 9 de la mañana, terminamos como la 1, más de 2,000 porciones de comida. Dije, yo tengo que hacer algo más porque yo no soy tan religioso que, digamos, no tengo una conexión directa con las iglesias, entonces, pero tengo un centro comunitario y empecé a hacer llamadas a las personas que conozco dentro del activismo, a políticos, hasta que llegué a hacer contacto con World Central Kitchen. Y a partir de esa fecha, estamos hablando más de 55 porciones de comida que hemos distribuido, gracias a Red Hook Terminal en Brooklyn, que nos colaboraba con lo que es vegetales y frutas para nuestra comunidad. Pues gracias a ellos, nuestra comunidad que estaba sin trabajar, sin producir un dinero para su comida, pudimos pues traer esa poca ayuda. Tal vez una comida al día era para ellos bastante. Es que me siento muy alentado, muy solidario haber extendido, y lo seguimos haciendo, esa mano hermana al hermano. Claro, y actualmente, Walter, ¿cuál es la situación de la comunidad latina en Queens? Bueno, gracias a las políticas no solamente del gobernador, sino del alcalde, que han venido manejando lo mejor que ellos han podido, pues con poca ayuda del gobierno federal. Hemos podido contribuir, hemos podido colaborar con la senadora Jessica Ramos, con la asambleísta Catalina Cruz, con la ciudad de Nueva York misma, ¿no? El momento que había un poco de ayuda de la ciudad, nos contactaban a nosotros, llegamos con dinero económico que alguien donó a la ciudad de Nueva York. Hemos llegado también con la ayuda que el gobernador hacía para el alivio de la renta, ayudábamos a nuestra comunidad facilitándoles cómo llenar esos formularios, porque teníamos que hacer en inglés. Gracias al ejército de chasquis de solidaridad, como lo identificamos. Chasquis significa mensajeros en la lengua quechua de nuestra comunidad andina. Eso nos ha ayudado a crear una red de personas, de corazones, de voluntades, de mentes verdaderamente muy solidarias, que con esa energía hemos podido llegar a nuestra comunidad y miles de personas hemos podido ayudar en este proceso, ¿no? Así es que actualmente todavía hay una necesidad, pese a que se ha reactivado un poco la economía, mas sin embargo el gran sector de lo que es específicamente en Nueva York, la cantidad de restaurantes que han cerrado o que han abierto temporalmente, pero miles de migrantes, hermanos migrantes, que trabajan en esa industria de alimentos y bebidas, de restaurantes específicamente, no tienen trabajo. Una gran cantidad se está moviendo a otra profesión, lo que es la construcción, ¿no? Entonces, nuestra organización provee esa capacitación, esos entrenamientos en seguridad para cumplir con la norma de lo que es OSHA acá. Claro. Adicionalmente, como yo soy electricista de profesión y todavía sigo colectando, comparto mis conocimientos y brindo clases de electricidad, por ejemplo, ¿no? Para que ellos también puedan optar en una nueva oportunidad, un nuevo empleo. Tenemos lectura de planos, tenemos clases también de handyman, que se llama, que les enseñamos lo que es electricidad, pintura, plomería y carpintería. Son 4 áreas. Y adicionalmente, tenemos otras capacitaciones que requieren dentro de la industria, perdón, de la construcción. O sea que la gente se está reinventando. Eso es lo que nos toca hacer hoy en día, Iván. Sí, Bueno, sí. dice que las crisis reinversión generan es permanente, oportunidades, ¿no? y nosotros no estamos desaprovechando las oportunidades de esto, de que no podemos sentarnos a vivir lamentándonos, no, no puedo quedarnos nosotros tranquilos, tenemos que activarnos, tenemos que ser positivos.
pro en desarrollo de nosotros mismos. No esperamos que solamente nos ayude alguien, sino tenemos que empezar a ayudarnos entre nosotros como comunidad migrante. Finalmente, Walter, ¿cómo ha recibido la comunidad que hayan postergado el inicio de clases? Bueno, hay pros y contras, obviamente, ¿no? Entendemos que las familias pues necesitan ese tiempo que tenían antes para enviar a sus hijos a la escuela, pero ahora tienen que preocuparse por sus hijos que se quedan en las casas, ¿no? Entonces es una cosa de dos, ¿no? Las familias también tienen temor de que los niños vayan a las escuelas y traigan el virus a su casa, ¿no? Eso hay que tener entendimiento también, o que sus hijos se enfermen. Claro. Entonces sí hay un cierto temor, pero nosotros, gracias a las políticas de salud de acá de la ciudad, tratamos de ayudar. En nuestro centro hemos hecho también la prueba del COVID y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir colaborando con la ciudad de Nueva York, con el gobernador, con las autoridades del estado. Y eso que no tenemos un centavo de ayuda de la ciudad, del gobierno o a nivel federal. Todos los fondos, o nuestro centro comunitario o nuestra organización acá es netamente de migrantes para migrantes. Ojalá a futuro podamos contar con alguna ayuda económica de algunas organizaciones o fundaciones, ¿no? A veces $1 por aquí, $1 por allá. Gente de la comunidad que ha donado su tiempo, ha donado ciertos recursos, ha habido comida para su comunidad misma, ¿no? O sea, estoy contento, muy orgulloso. Y en nuestras filas, aunque somos una organización de ecuatorianos, nosotros hemos servido a centroamericanos, lo seguimos haciendo, a nuestra familia mexicana, a nuestra familia asiática, a nuestra familia de Bangladesh, del Medio Oriente, por decirlo así, del Caribe, como República Dominicana. En nuestras filas no vemos nacionalidades, vemos humanidad y vemos hermandad. Pues sí, pues muchas gracias, Walter. Imagínate, Iván, estábamos platicando, ¿no? Que los migrantes continuamos mandando las remesas y los migrantes continuamos ayudándonos unos a otros aquí en Estados Unidos. Increíble, ¿no, Iván? Sí, sí, es una gran Así es, comunidad. mantenemos las economías de nuestros países. Encima de eso, pese a la pandemia, más del 40% de nuestros pequeños ahorros todavía hemos Totalmente tenido que cierto. mandar Ahí está allá, la clave. porque ya Ahí no está es la clave. solamente para salvar el diario vivir, sino salvar vidas de nuestras familias, que era comprar medicina, porque en nuestros países, lamentablemente, los políticos hicieron su agosto, específicamente en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Negociaron con la vida de sus ciudadanos, elevaron los costos de las bolsas de los muertos. Imagínense que compraban a $1 y los vendían a $4, los facturaban, perdón. Sí. Medicamentos. O sea, es algo terrible que estos mercenarios de vida y que todavía siguen en el poder, siguen gobernando, entre comillas, ¿no? Y pretenden ser candidatos para las futuras elecciones. Eso es nuestro país políticamente hablando. Bueno, Un es lo que desastre. pretenden, querido Walter, es lo que pretenden. Vamos a ver cómo evoluciona la conciencia de la colectividad. Yo estoy seguro que va a haber cambios políticos muy importantes, no Definitivamente. solamente en América Latina, no solamente en el continente americano, en el mundo entero. Yo solo quisiera agregar algo, si me lo permite, Salín y Sí. Walter. Claro. Hace un momento dijiste que después de esta tremenda experiencia de padecer el coronavirus, hubo un momento en que te quitaste el miedo. Yo quisiera, además de mandar un abrazo a nuestros hermanos, por supuesto, allá en Ecuador, y desear que lo estén pasando lo menos mal posible y lo mejor posible a su vez, quisiera preguntarte, ¿qué consejo le das a la gente que te está viendo y que te verá a partir de las próximas horas en, por supuesto, los episodios que vamos a estar produciendo y editando y subiendo a las redes sociales? ¿Qué consejo les das para quitarse el miedo, Walter? ¿Cómo lo hiciste tú? Sí. Bueno, no solamente es brindar un consejo, es simplemente compartir experiencias, ¿no? ¿Y qué esperamos nosotros de la vida? Primeramente tenemos que ser agradecidos, al menos las personas que hemos sobrepasado esta pandemia, esta crisis de salud, y estar agradecidos con la vida, estar agradecidos con la familia, con los amigos,
el vaso de agua que nos pudieron brindar. No podemos seguir permitiendo de que los extractivistas de la minería, por ejemplo, sigan contaminando nuestras aguas, sigan contaminando nuestras tierras, que es donde nuestros alimentos eh, ingerimos, por un lado. Por el otro lado, tenemos que seguir pensando de que la vida es hermosa. No podemos permitirnos que alguien nos agreda a nuestra dignidad. Tenemos que ser optimistas, nunca perder la fe, nunca perder la esperanza y tampoco dejarnos que nos roben la esperanza por un gobierno o un grupo de personas que quieren negociar con nuestras vidas. Está en nuestras propias manos y en nuestra mente tomar la decisión y decir, yo tengo que hacer algo. Y luego tenemos que hacer algo en conjunto. No podemos que solamente un individuo, ya sea un activista, sea un político, o sea cualquier político, un ejemplo, permitirle que tome decisiones por nosotros. Tenemos que nosotros en conjunto tomar esas decisiones y las riendas de nuestra sociedad. Sensacional. Aline. Pues muchísimas gracias, Walter. Gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio. Gracias por esa ayuda que le das a la comunidad y por también inspirar a muchas personas. Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, siempre eres bienvenido en Foro Latino. Muchas gracias a ustedes. Algo cercano que nos une a Puebla y Ecuador, a la ciudad de Cuenca en particular, Sí. que compartimos tradiciones, ambiente, ese aire muy similar a Cuenca. Así es que me identifico como que si fuera un poblano más. Un saludo a Bienvenido. ustedes y un abrazo a la distancia. Estamos en Todos comunicación. Abrazo a toda tu comunidad y también a ti, Walter. Estamos en comunicación. Una Hasta feliz pronto, noche. querido amigo. Feliz Gracias y noche. feliz noche. Aline, te quiero compartir a ti y ya para ir cerrando este Foro Latino, son las 8 de la noche con 6 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, 9:06, costa este de la Unión Americana. El gobierno del presidente Donald Trump ha convocado a los estados de la Unión Americana a prepararse para distribuir una vacuna contra el COVID-19. Pero esa no es la noticia. No. La noticia es que lo está haciendo Donald Trump para que los gobernantes se preparen a distribuir la vacuna el 1 de noviembre. ¿Te acuerdas tú? ¿Se acuerda usted? Y se acuerda usted, y tú también que nos están viendo, que la dosis más importante para el presidente de los Estados Unidos era anunciar la vacuna contra el COVID antes del famoso, la primera semana de noviembre? ¿Se acuerda? Fecha importante por la reelección. Bueno, tengo en pantalla la noticia de última hora. Así que, bueno, pues el presidente Donald Trump está instando a los estados de la Unión Americana para que ya se preparen para que el 1 de noviembre comiencen a distribuir la vacuna contra el COVID-19. Los CDCs han solicitado con urgencia su ayuda para agilizar las solicitudes para estas instalaciones de distribución. Dicho de otra manera, Lynn, si el señor Vladimir Putin ya sacó su Sputnik 5, pues ¿por qué no el señor Donald Trump antes de las elecciones o reelección va a sacar su vacuna de Moderna o donde vaya a ser el laboratorio, porque no se revela, pero ¿por qué no saca su vacuna? Y 2 días antes de las elecciones, va a empezar una distribución masiva en todo el territorio norteamericano. ¿Cómo la ves? Interesante, Iván, interesante, y es algo que se esperaba. Sí, bueno, es algo que se esperaba, es algo que evidentemente va a significar, sin duda alguna, políticamente una carga importante para los norteamericanos. Ahora, lo deseable, lo digo de verdad, sin filias ni fobias, yo ni siquiera vivo en los Estados Unidos, pero lo deseable es que de verdad le sirva a la gente esta primera inoculación. Muchos expertos afirman que ante un virus mutante o con tantas mutaciones, con tantas reinfecciones, como lo hemos hablado ya en Foro Latino, bueno, pues seguramente vamos a estar la especie humana atentos a una serie de vacunas con refuerzos
con la finalidad de, bueno, pues sobreponernos como especie humana a esta enfermedad. Querida Lynn, ¿algo más que quieras compartirnos? Sí, pues agradecer a todas las personas que esta noche nos estuvieron acompañando. Yolanda Sí, claro. Pérez, muchísimas gracias por tu compañía, por la compañía de todos. Okay. Dice Dani Oliván, no olvidemos, adivinen todos qué no vamos a olvidar que nos dijo Dani, y todos ahí La hora de la cena. las redes sociales. Ok, Así es que ok. nos pueden seguir en Facebook como Foro Latino. Ahí estamos. Ahí estamos en Twitter, Foro Latino 2020, en Instagram, Foro Latino 2020 y en YouTube como Foro Latino. Ahí están las redes sociales donde nos pueden seguir y también donde nos pueden mandar un mensaje si hay algún tema que le interesa que conversemos entre todos. Y me pregunta aquí Rubén Mendiola, yo no vi el final, mejor dicho, yo vi el final de la charla con Roy Campos, pero no vi toda la charla. ¿Dónde la puedo ver? Sin duda la pueden ver en un ratito más, ¿no? Ya en cosa de minutos, ¿no, Aline? Sí, la pueden ver en YouTube y ahí vamos a poner todo el programa y durante los próximos días también vamos a subir cada una de las entrevistas. Sí, 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 extractos importantes para que ustedes nos hagan favor también de replicarlos y de que juntos vayamos haciendo crecer este esfuerzo de comunicación que lo hacemos pues, con un gran cariño, la verdad, y con un gran compromiso. El tema del miedo es un gran tópico que necesitamos meternos de fondo, hablar con especialistas, lo estamos haciendo, estamos buscando gente verdaderamente avesada en la materia, que tengan una autoridad moral para hablar con ustedes acerca de una emoción, un sentimiento, un estado emocional que se llama miedo y pues que nos condiciona o nos potencia, nos amarra o nos libera y entonces volamos. Y bueno, pues yo le diría que la especie humana no hubiera llegado, usted y yo que estamos, y Aline que estamos en frecuencia, no hubiéramos llegado nunca hasta donde estamos hoy en esta transmisión con más de 7,000 kilómetros de distancia entre Nueva York y México, si los humanos no hubiéramos tenido miedo hace tiempo, hace años, hace siglos. El miedo es lo único que nos ha permitido llegar a la evolución que tenemos. Así que veámoslo por el lado bueno, démosle la vuelta y entendamos el buen concepto del miedo para que sea un catalizador y nos permita, por supuesto, afrontar, que sin duda lo vamos a hacer, esta enfermedad también. Querida Lynn, ¿algo más? Pues que estamos iniciando el mes de septiembre. Ah, cierto. Hay que desearles que todos tengamos un mes de septiembre extraordinario. Hay que ponerle toda nuestra buena vibra, toda nuestra buena actitud para que sea súper exitoso. Sí, sí, sí. Y a ver si la próxima semana, mi querido Quique, aquí unos fuegos artificiales. Sí, sí, muy Mexican Curious, para ¿Sí? que la gente que nos está viendo en otras latitudes, pues sepa evidentemente que este es el mes patrio. Es como el 4 de julio para los Estados Unidos, es el 15 de septiembre para los mexicanos, así de importante. Bueno, amigos, amigas, querida Lynn, estamos en comunicación. Gracias por la conversación de esta noche. Interesantísimo el tema, los temas que tratamos. Y pues nada, que nos vemos de aquí 8 días, si Dios quiere, ¿no? Sí, primero Dios, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho, sean muy felices y disfruten cada día de nuestra vida. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto. Gracias.